buenas noches, amigos de todo el país. Bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Yo soy Miguel Guerrero, estaré con ustedes durante la próxima hora. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre un tema fundamental para la vida nacional. El tema que vive cada día la gente que sale a la calle, que sale a su trabajo, que lleva a los niños a la escuela. Es el desorden y el caos en el tránsito y el transporte público en la República Dominicana. Y nadie mejor para hablar de este tema que los directivos del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, conocido por las siglas de Intran, de reciente formación, porque fue una ley dictada por el Congreso de la República en el año pasado, con la ley número 63, perdón. El Intran, de acuerdo con la ley que lo creó, tiene autonomía administrativa, tiene personalidad jurídica, y tiene una vasta autoridad para todo lo que tiene que ver con el transporte y el tránsito terrestre. Hoy tenemos el gratísimo placer de tener con nosotros en Edición Nocturna a la directora de esa institución, la ingeniera Claudia Francesca de los Santos, y a dos de sus técnicos, la señorita, o señora, ¿no? Señora. La señora Alexandra Cedeño, quien es la encargada de seguridad vial y de, bueno, algo parecido, ¿no? De movilidad. De movilidad vial, que trae la seguridad, la movilidad trae la seguridad. La movilidad lo abarca todo. Y el ingeniero Hernán Paredes, quien es encargado o responsable de todo lo que tiene que ver con el Observatorio Nacional de Seguridad. Bueno, muy buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, gracias por... Para nosotros es un grato placer estar aquí. A pesar de que la ley 6317, que le dio personalidad jurídica y le dio autonomía administrativa, ustedes están adscritos al Ministerio de Obras Públicas, ¿no es cierto? Sí, al igual que varias instituciones que tienen que ver con el transporte, por ejemplo la OPRED. La OPRED es una institución adscrita al Ministerio de Obras Públicas. ¿Pero no desaparece la OPRED con...? No, la OPRED, la ley establece que la OPRED y la OMSA se convierten en una compañía pública o privada, o ambas. Entonces ya ese es un proceso, mientras tanto ellos siguen funcionando como están, y luego pues entraremos en ese proceso de que ellas deben convertirse en compañía pública o privada. Cuando se estaba discutiendo la ley en el Congreso, todo parecía indicar que con la promulgación o aprobación de esa ley, la promulgación por el Poder Ejecutivo, muchas instituciones que tienen relacionadas con el tránsito y el transporte en la República Dominicana o iban a desaparecer o iban a ser integradas. ¿Ese proceso se cumplió realmente? Sí, ese proceso, el Intran nace a mediados del año pasado y hasta diciembre estuvimos en ese proceso de integración, porque estas instituciones no solo se integraba su nombre, sino lo que era la estructura que tenían en sí, incluyendo los 1.200 empleados que tenían. Todo, fundir todo eso en una sola institución, y no nada más esas 5 instituciones que la ley establecía, también habían direcciones y departamentos de otras instituciones que pasaban a estar dentro del Intran. Entonces, eso ha sido una ardua labor. El ingeniero Hernán y la ingeniera Alexandra han estado desde el inicio conmigo, acompañándonos en todo este proceso, y pudiéramos decir al día de hoy que ya sí tenemos una institución convertida en una sola, y que en este 2018 fue cuando alcanzamos pues tener un presupuesto que realmente respondiera al mandato que nos daba la ley. ¿Cuánto le otorgó el presupuesto nacional de la Nación al Intran? Porque ustedes van a tener una fuente también de captación de recursos de otra modalidad, no todo vendrá a través del presupuesto de la República, supongo, ¿no? El Intran tiene un presupuesto, bueno, el presupuesto que se establece debemos tener por parte del Estado dominicano, pero también el Intran es una institución que genera recursos a través de diferentes servicios que está mandada a dar. Ahora, en este momento tenemos licencia, lo que son las renovaciones de contratos de ruta y demás, pero ustedes saben que hay un proceso ahora de que ya no son contratos de ruta, sino que son licencias de operación de ruta. Está lo que es el proceso de la inspección técnica vehicular, que pensamos tenerlo iniciado a finales de este año, porque eso involucra un proceso de licitación con el cual hay que cumplir con todo lo que nos establece la ley 340. También la licencia de conducir trae agregado otros servicios
que también entran en un nuevo proceso, en una nueva licitación para que se completen. Entonces el Intrant, para finales de este año y el 2019, pues sí será una institución que generará recursos de una manera que la haga sostenible, pero lo más importante es que le ayude a cumplir con todo este mandato que le da la ley de que tiene que cumplir, y son actividades que sin recursos son imposibles hacer. A lo largo a pesar de que usted es muy joven todavía. Gracias. Ha estado muchos años ejerciendo funciones muy importantes en el Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Como viceministra incluso. Así es. Y porque usted es ingeniera de profesión. Así es. ¿Esta nueva posición no la saca de su área de profesión realmente? Bueno, realmente de estar en un área de mi profesión que era totalmente, a pesar de que administraba una serie de proyectos, pero había sí una participación más en lo que era la obra civil en sí. En este no deja ser parte de la misma ingeniería, porque todo tiene que ver con ingeniería de tránsito, que ya en el momento que yo me gradué en la universidad, bueno, era un curso que uno podía hacer. Ya hoy la ingeniería de tránsito, claro, es una carrera en sí, es una especialidad y es una carrera en varias universidades. Entonces, sigo en el área de ingeniería ya más como un órgano rector, pero sí tenemos que tomar en cuenta muchas cosas que tienen que ver con la ingeniería. Pero ya usted no tiene necesidad de subirse en un techo, ¿no? Bueno, a lo mejor en un techo no, pero sí hemos tenido unos trabajos en algunas intersecciones, que es supervisar infraestructura, porque la modificación de las intersecciones tiene mucho que ver con esto. ¿Cuál es su área realmente, cuando uno habla de movilidad vial y habla de seguridad vial, ese tipo, la gente que está en la calle no entiende muy bien de esas cosas, ¿no? Bueno, primero buenas noches y gracias por invitarnos y acompañando aquí a nuestra directora ejecutiva. Lo que es movilidad es toda la manera en que nos desplazamos. O sea, usted puede hacerlo de una manera en vehículo privado o en transporte público o a pie. Entonces esas diferentes modalidades abarcan la movilidad en concepto general. Entonces nosotros desde la institución tenemos la misión de realizar, de motivar esa movilidad que sea sostenible. Es decir, que de un modelo de movilidad orientado al transporte privado, la mayoría de los desplazamientos se hacen en transporte privado, tenemos que cambiarlo a un transporte a un modelo de transporte colectivo para disminuir congestionamiento, disminuir accidentes y ser amigable y sostenible con el medio ambiente. Entonces, por eso todos los planes y proyectos que abarcan la movilidad integran transporte público, transporte de carga, peatones. Por eso usted está viendo todos los programas que estamos realizando en pro del peatón. Y también tiene que ver con la circulación y el estacionamiento. Así no, para nosotros es muy importante. Muy importante, sí. Bueno, habrá semáforo también, supongo, claro, para los peatones, nos toca la parte, críticos, claro, ¿no? Que sí, nos toca la parte de la circulación como medida de reorganización. ¿Y usted, ingeniero Paredes, agregar cuál primero? es su responsabilidad ahí? Sí, mi responsabilidad es ser el director del Observatorio Permanente de Seguridad Vial, pero quería agregar algo a lo que decía la ingeniera Alexandra sobre el tema de las políticas públicas de transporte, y es que en sus inicios los estados se enfocaron en ampliar la infraestructura y cayeron en una trampa de estimular el uso del vehículo privado como medio de transporte favorito. Luego esas políticas fueron variando, políticas de control de la demanda, políticas de oferta, más recientemente políticas de movilidad sostenible, que así es que se llama la dirección que lleva la ingeniera Cedeño, y más recientemente ya se está hablando de Smart Mobility, movilidad inteligente. O sea que por ahí venimos con este tema de la nueva política en República Dominicana, que estamos, por lo menos en materia de política pública, estamos bastante avanzados respecto a otros países de la región. En el caso del Observatorio Permanente de Seguridad Vial, que se crea, o lo crea la ley 63-17 como una dependencia del Intran, su objetivo fundamental es no solamente consolidar las estadísticas de seguridad vial del país, sino también hacer inteligencia con esa información, de manera que de esa inteligencia se puedan definir políticas públicas efectivas para disminuir los siniestros viales y los daños que causan. Cuando uno circula y maneja un vehículo en la ciudad de Santo Domingo, no se necesita hacer un émulo de Merlín el Mago para uno saber que mucha gente que posee una licencia de conducir no tiene una noción elemental de la responsabilidad que tiene en sus manos. Lo que los jovencitos, los jevitos, como se dicen ahora, esos cortes patelitos que hacen y pasando
a una velocidad tremenda en las áreas urbanas más pobladas. Y entonces mucha gente se ha hecho la idea de que como al Intran le han atribuido el tema de las licencias de conducir, ustedes la van a expedir y todo eso, que sería una buena oportunidad, una excepcional oportunidad de mejorar el tránsito si la gente, cuando vaya a renovar su licencia, tenga que pasar por el proceso nuevamente de examen, porque mucha gente no tiene idea. Yo le pregunté incluso a un conductor inteligente de un Mercedes-Benz, se supone que son gente con un nivel más alto, le pregunté que si él sabía, cuando me hizo un corte raro, ¿no? Y yo le pregunté que si él sabía lo que era un punto muerto. Y no tenía una idea de lo que era un punto muerto. Es decir, la gente no debe pasar de un carril al otro mientras no esté viendo el vehículo que va a rebasar, ¿no? Porque puede haber un choque. Claro, en base a ¿Eso está planeado o no? Sí, una de las medidas que implementamos a finales del año pasado fue que las personas puedan renovar su licencia sin importar los años que tuviera vencida. Lo que buscamos con esto al final es que la gente esté legal en las vías. ¿Qué pasa con esto? La ley establece que, bueno, pueden renovar su licencia y que solo tendrían que pagar la multa que corresponde a no haberlo hecho a tiempo. Pero dijimos, no, pero es que no puede ser que una persona que tenga 5 o 6 años con la licencia vencida, sencillamente haya una renovación. Y nosotros incluimos que debe haber educación. Entonces, a todo aquel que tiene 3 años con la licencia vencida, para renovar está obligado a ser educado. Y estamos dando unas charlas de 2 horas para que esta persona que tenía tantos años sin renovar, que a lo mejor estaba manejando, pero que a lo mejor no, pues conociera la información, pero basado en nuestra nueva ley. Muchos han presentado objeción de que por qué, y digo yo, bueno, pero antes tenías que comenzar desde cero. Sí, claro. Ahora te estamos dando la oportunidad, pero tienes que ser educado. Y entonces, el examen será teórico y práctico también, ¿no? Sí. Entonces, sí, para la renovación no, porque para la renovación lo que estamos incluyendo es educación. Pero sí, estamos cambiando totalmente lo que es esta dinámica. El proceso de licencia, nosotros tenemos que tener un nuevo proceso de licencia, un nuevo sistema a mediados de este año y lo que tratamos de que sea así, o sea, va a haber mucha educación involucrada, pero no tanto en educación, don Miguel, está también la parte de la concienciación, porque esas personas que hacen aquí ese corte pastelito y que se parquean donde sea, en otros países no lo hacen. ¿Por qué? Por la fiscalización y la sanción. Entonces, es sumamente importante acompañar la educación con la fiscalización y una buena sanción para que las personas, pues, comiencen a tomar conciencia, porque lo hacen en otros lugares, porque aquí no. Aquí hay muchos vehículos circulando, incluso transportando seres humanos, vehículos que no están en condiciones de pura chatarra, ¿no?, para transportar, y eso las personas no tienen ningún nivel de seguridad cuando se montan en una voladora de esa o en un taxi de esos carritos del concho. ¿Existe algún plan para reducir el número de vehículos en malas condiciones que circulan por las calles de Santiago y la ciudad de Santo Domingo y otras urbes más o menos bien pobladas? Hay 2 planes para esto, son 2 pasos. Primero es lo que es el transporte público de pasajeros, donde tenemos la mayor cantidad de vehículos. El parque vehicular de la República Dominicana, el 57% tiene 20 años o más. Sí. Entonces, es una realidad que tenemos como país. Entonces, la ley establece 2 metodologías para comenzar a erradicar estas unidades de las vías o a cambiarlas por otras. Primero, el transporte público de pasajeros. Establece lo que la ley indica de esa misma manera, chatarrización. Es colectivizar el transporte público de pasajeros y adquirir estas unidades que deben ser chatarrizadas y sacadas totalmente fuera del sistema. Se ha hecho este proceso otras veces, pero no se chatarrizaron las unidades y volvieron las unidades. ¿Y a qué plazo piensan ustedes que pueden completar ese proceso? Bueno, los países que inician este proceso, con eso y con la inspección técnica vehicular, que es el otro ingrediente que irá sacando estos vehículos de las vías, a través de la inspección técnica vehicular a nivel mundial, los países que lo inician le toma entre 4 y 5 años tener un nuevo parque vehicular. Y con el proceso de transporte público de pasajeros, es un proceso que inicia con los diferentes operadores, es un proceso que ya iniciamos,
con los diferentes Está hablando de operadores. Fenatrano, ¿cómo Sí, se llama? los- Conatra. Así es, Conatra, Unatrafin, Mochotran, todos estos sindicatos. Entonces es un proceso que inicia con cada uno de ellos. Primero validando cuáles son las unidades que tienen que salir, luego estableciendo en ese corredor cuántas unidades de guaguas entrarían y qué capacidades tienen estos Y la autobuses. velocidad, La velocidad, la frecuencia La con la calidad que de llegan a la servicio. parada, todos esos detalles. Entonces, se establece que estos autobuses sustituyen a estos vehículos que el Estado está en la obligación de chatarrizar. Pero Y de no se esa va a misma crear forma- se pensaba también que se había proyectado crear una gran compañía o varias compañías públicas, privadas, para organizar el transporte, porque hay rutas, por ejemplo, que no pueden ser rentables y que a determinada hora del día, donde deben ofrecer, por razones de seguridad ciudadana, deben ofrecer un transporte seguro, pero no son rentables. Entonces, ¿qué va a suceder con eso? Nadie va a querer esas rutas. Sí, el Estado le está garantizando al operador que permanece con su ruta. Y el Estado ha sido muy claro en decirle, te voy a dar las especificaciones técnicas de los vehículos que tienen que estar en esa ruta, fundamentado siempre en la demanda que existe en la ruta. Entonces, ya está a opción de ellos, para poder cumplir con lo que nosotros vamos a pedir, si se asocian con otros, si se unen con otro operador, si buscan un inversionista privado, pero ya eso es de ellos. Recuerde que la ley le indica a cada uno de ellos convertirse de sindicato a compañías. O, para decirlo de otra manera, la ley no permite al Intrant que haga ningún tipo de contrato con un sindicato, sino con una empresa. Entonces, como la ley obliga eso al Intran, todos están obligados a convertirse en empresas, en la modalidad que prefieran, pero en empresas. Entonces, el proceso que ellos manejen internamente para cumplir con el requisito del Estado Dominicano, pues ya es un asunto de ellos. El de nosotros es que nos cumplan con la cantidad de vehículos, Y la calidad. con las características, calidad, tecnología que lo vamos a solicitar. Bien, si ustedes me lo permiten, tenemos que hacer una pausa. Regresamos con el tema de hoy, el Intran y el desorden que trata de conjurarse en el transporte y el tránsito terrestre en la República Dominicana. Despacito. A las 3:30 de la tarde llega lo que te gusta, el mundo del espectáculo. Aquí tenemos mucha información durante media hora, 25 minutos para ser exactos, en Famosos Insight. Junto a Samir Saba y Maribel Contreras. Bueno, señores, bienvenidos una vez más a Famosos Insight. Nosotros estamos hoy especialmente felices de estar aquí. Famosos Insight, todo en cine, música y entretenimiento. Véalo por aquí, por CDN, el canal de noticias de los dominicanos. A las 5 de la tarde, Agenda Noticiosa. La actualidad informativa a mediados de la tarde. El caso de sobornos pagados en el país por la empresa Odebrecht. Lunes a viernes, 5 de la tarde. Véalo por aquí, por CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Bien, continuamos conversando con la ingeniera Claudia Francesca de los Santos y la ingeniera Alessandra Cedeño y el ingeniero Hernán Paredes, que son ejecutivos. La primera es la directora y los demás ejecutivos del Intran, que es el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre, que es la nueva organización que tiene la responsabilidad por ley de organizar el tránsito y acabar con el caos y el desorden que existe en el transporte público, que se refleja en una pérdida asombrosa y extraordinaria de dinero, de tiempo, de recursos, y hay mucha gente que incluso el estrés lo tiene al borde de la muerte, pues yo decía. Solamente, no hay cosa peor que transitar en una calle de Santo Domingo en una hora escolar, ¿no? Bueno, pero yo quería preguntarle, cuando uno circula, yo vivo entre mi casa, donde yo vivo, y mi oficina, 1 kilómetro, 2 kilómetros por la Abraham Lincoln. En la mañana
se hacen unos tapones realmente insufribles, ¿no? Ahí. Y yo veo que, de alguna manera, la intervención de los agentes de AMET contribuyen a eso. Porque si los semáforos están funcionando correctamente, ¿por qué no se dejan que ellos hagan el servicio? Porque corremos el riesgo de sustituir semáforos inteligentes por personas que quizás no lo sean tanto. Estamos de la mano con DGC trabajando lo que son todos estos temas. Recuerden que con lo que teníamos anteriormente, pues muchas instituciones tuvieron que asumir roles que a lo mejor no le correspondían. Y una de las primeras acciones que hicimos cuando llegamos al Intran fue recuperar el centro de control de semáforos. ¿Por qué? El que funciona ahí en la 27. El que funciona en la 27, que está en ese edificio, que ese edificio se construyó para eso y para la seguridad de los túneles. Y los equipos están en buenas condiciones porque tenían muchos años que no se usaban. No, se usaban, pero realmente no se le estaba dando, los software no estaban actualizados, había cierta deficiencia con los semáforos y su integración y poder ponerlo en circuito, pero además el personal que estaba atendiendo el centro de control de alguna manera no estaba integrado, empoderado en lo que era todo esto. Pues esa fue una de las primeras acciones, porque había que entender que un centro de control que te maneja 200 y tantas unidades de semáforos, pues algo aporta. Pero también están las cámaras que tienen estos semáforos. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos el centro de control, hay una compañía que es la que administra el mantenimiento de los semáforos, y esta compañía, pues bueno, le dijimos, mira, es esto lo que vamos a priorizar y vamos a sincronizar los semáforos, vamos a establecer los mecanismos, vamos a tener a los ingenieros de control de semáforos aquí sentados mirando lo que ocurre en las vías. Entonces, con esto hemos logrado que los semáforos pasen a tener un nivel de mucho mayor eficiencia que anteriormente, y usted lo puede ver, o sea, si vemos el semáforo y no nos dedicamos a mirar qué está en las vías, y solo el semáforo, vemos que en la Abraham Lincoln, desde la Kennedy hasta la 27 de febrero, usted tiene dos tiempos. Unos semáforos todo en rojo y a la mitad unos semáforos todo en verde. Entonces, esa es la sincronización, porque en algún momento no puedes dejar la vía completa con los semáforos siempre verde. Pero además están los agentes de AMET que pudieran estar en diferentes intersecciones, no haciendo el papel de semáforo, sino haciendo el papel de fiscalizador, que puede avisar cualquier situación donde la cámara del semáforo no esté. Porque también tenemos la visual de las cámaras de 911, pero las cámaras de 911, si usted mira su ubicación, es mucho más bajito que el de las cámaras de semáforos, porque nosotros necesitamos una visión mucho más amplia. Entonces, se han hecho las coordinaciones, estamos trabajando no únicamente, sino también con la alcaldía, lo que sería el direccionamiento de las vías en esta parte del polígono central, porque todas estas cosas juntas son lo que te llevan a que realmente sea eficiente. Sí, es decir, déjeme ver si lo he entendido. Desde el centro de control, ustedes pueden manejar los semáforos. Así es. Para evitar los entaponamientos que se están produciendo. Manejar los verdes y los rojos, dependiendo de qué conflicto haya en la intersección. ¿Y se está haciendo correctamente o no? ¿Funciona eso? Sí, Alexandra. Sí, claro. ¿No? Queremos destacar, como le decía la directora ejecutiva, de que se le ha puesto todo un empeño en optimizar lo que son los planes de tiempo y en equipar con el personal técnico calificado el centro de control de semáforos. Actualmente estamos realizando varias pruebas y seleccionando las intersecciones más críticas que los ciudadanos están quejándose de la operación del mismo, incluyendo de que si hay un semáforo que no pertenece al centro o al sistema, que lo colocó alguna alcaldía, coordinamos con esas alcaldías para ir a crear la operación eficiente del mismo. Hace poco lo hicimos allá en la prolongación de la 27 de febrero. Así es. ¿Cuál es el tiempo óptimo para que cambie de la luz verde? ¿Cuál es Lo el tiempo? más correcto es que mientras menos tiempo usted tenga que esperar en una disposición de fase, más óptimo es el mismo. Es decir, que usted puede llegar hasta 120 segundos. Eso significa 2 minutos. 2 minutos. Pero en un ciclo completo. Pero para no, usted darle paso, usted tiene un tiempo máximo de 30 o 40 segundos para usted pasar. Y entre el cambio de una luz roja, o de la luz roja a la luz verde, o de la luz verde a la luz roja,
si la gente viene a una velocidad puede producirse algún choque si no hay un tránsito, ¿no? Claro no que sí, por eso hay un tiempo máximo de que usted tendría que esperar 2 minutos para poder pasar dependiendo de la longitud de cola. Yo soy partidario de que como ciudadano que me parece bien que los semáforos funcionen, porque Así si hay un es. orden el asunto funciona. Pero por ejemplo, yo he calculado entre en la Tiradentes, que es una de las avenidas o de las calles con mayor tránsito, donde se Así producen es. unos entaponamientos terribles a todas horas del día. Entre la esquina de la Pedro Enrique Ureña y la John F. Kennedy no hay 2 kilómetros, Así hay es. 1,5 kilómetros y hay 17 semáforos Así es. en cada esquina. ¿Cómo es posible que pueda agilizarse el tránsito? ¿Qué van a hacer ustedes con eso? Bueno, 17 no, creo que son 13 o 15, pero como Sí, pero quiera. es así, cuadras cortas. Hay entre un semáforo y otro apenas 50 metros. Así es. Esas cosas se resuelven, como decía anteriormente, cambiando lo que justamente Alexandra maneja, la movilidad en la zona. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos vías que son de 2 direcciones paralelas. Con estacionamiento. Con estacionamiento. Entonces, si nosotros lográramos los pares viales, si obtenemos los pares viales... ¿A qué se llaman ustedes técnicamente pares viales? Par viales que... Ciudad de Nueva York, ¿verdad? Sí. Todas las vías perpendiculares son en una dirección, en otra dirección, en una dirección, otra dirección, pero hay 2 vías principales que son una en una dirección y otra en la otra dirección. Esas 2 vías componen un par vial. Entonces, esos pares viales se priorizan por la cantidad de vehículos que manejan en la ciudad, y entonces las perpendiculares van de acuerdo a eso. Eso ayuda a que no en todas las intersecciones tú tengas que tener un semáforo porque tienes que manejar los 4 vehículos en las 4 direcciones, sino que ya tienes vehículos solo en 2 direcciones. Entonces muchas de estas intersecciones que hoy tienen semáforo, pues pudieran pasar a no tener semáforos, sino sencillamente una circulación o en algún momento un semáforo intermitente. Las señales de pares en esos lugares que son de 4 esquinas, ¿no? Hacen el papel de semáforo en los Estados Unidos. El que llega Así primero es. es el primero que pasa, Así el que es. llega segundo es el primero. Aquí no se le puede dar el pase a nadie porque se van todos, ¿no? Y te dejan a ti, no hay. ¿Qué están haciendo ustedes o cuál es la responsabilidad de ustedes en lo que tiene que ver con la educación vial a las personas que conducen vehículos de motor en la ciudad de Santo Domingo? Hernán, si tú quieres para abundar un poco. Sí, parece que... Bueno, la ley 63-17 crea la Escuela Nacional de Educación Vial con una función muy trascendental de precisamente la formación vial a los ciudadanos. Y actualmente esta escuela está haciendo alianzas estratégicas interesantes que le permitirán cumplir con esa misión. De hecho, tenemos un convenio con la Universidad de Valencia de España, pero también estamos en un proceso de elaboración de convenio con el Infotep, por ejemplo, pero también estamos haciendo acuerdos interesantes con empresas que quieren, por ejemplo, fomentar la seguridad vial en sus instalaciones, con sus empleados y hasta con sus clientes. Es decir, pero también hay cosas tan trascendentales como que la ley obliga a que se incluya en el currículo, en el sistema educativo dominicano, la parte de formación vial. También estamos en ese proceso de preparar ese programa de formación para que nuestros niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo salgan formados como ciudadanos con respeto de estos temas de seguridad vial. El mal manejo yo creo que el tema del tránsito y la circulación, incluso cuando se hace a pie, ¿no? Tiene que ser integral, porque por ejemplo, yo he notado que los dominicanos cuando cruzan una calle no lo cruzan directamente, lo cruzan en diagonal. Exacto. Es decir, y la gente se olvida de que hay un principio en matemática, que ustedes lo saben como ingeniero, de que la distancia más corta entre los puntos es la recta que los une. Y la gente pasa media hora cruzando una calle porque lo va de una esquina a otra. ¿Qué se puede hacer? ¿Existe la posibilidad de que haya multas en el caso de...? Porque eso provoca muchos accidentes. Claro. Sí, está el programa de peatón seguro. Ustedes saben que ese es un programa que hemos iniciado, lo iniciamos apenas hace una semana. ¿Qué buscamos con esto? Ustedes saben que de la cantidad de muertes que tenemos en nuestro país, el 19% son peatones. Entonces, el 62% motoristas, el 19% peatones. En eso tienes casi el 90% de las causas, de quiénes son los vulnerables de estas muertes. Entonces,
tienes que enfocarte a atender a esos dos. Y más con este afán de nosotros poder llegar a alcanzar la meta de reducir las muertes en un 30% al 2020. Entonces vamos al peatón. Esta nueva ley incluso dice que el peatón puede ser multado. Pero claro está, ¿qué ha hecho el Intran a través de sus programas? Primero vamos a enseñarle al peatón, a guiarlos, a darle las condiciones, porque tenemos que reconocer que hay intersecciones que no hay condiciones para el peatón utilizarla. Y hemos comenzado este plan de peatón seguro, donde estamos incluso modificando de manera física algunas intersecciones para que el peatón pueda circular de una manera segura, amplia. Estamos instalando semáforos peatonales. Estamos coordinando con los comercios de las zonas, que son los que nos generan la cantidad de peatones. Por ejemplo, el caso de la Kennedy con Abraham Lincoln. Tenemos grandes comercios en la intersección, pero tenemos una estación del metro también. Entonces, da gusto ver cuando llega ese tren, que ve esta cantidad de personas saliendo, más de 3.000, que si no la diriges, ellos van a cualquier lugar para cruzar la vía. Entonces, también es una responsabilidad nuestra decirle a ellos por dónde ir. Claro, la cebra, para eso claro, es exactamente. Cebra, ¿no? Y eso hemos estado haciendo con estos comercios. Este programa se seguirá ampliando, tiene ya varios puntos identificados en la ciudad de Santo Domingo, pasa a Santiago, porque lo que estamos buscando es que este vulnerable de del tema tránsito y transporte, pues lo atendamos mejor y podamos disminuir esas cifras. ¿Qué modelo le ha servido a ustedes para confeccionar el proyecto de mejoramiento del sistema del transporte? ¿Alguna ciudad en específico? ¿Madrid, Nueva York, Chicago? Bueno, yo diría que hay de todo un poco. Hay de todo un poco, porque, por ejemplo, ¿por qué nos acompaña la Universidad de Valencia, como decía el ingeniero Hernán? Bueno, pues España fue un país que hace 10 años tenía 9.000 muertos por años en accidentes, por siniestros del tránsito. Y ya no estaba Franco. Y con una serie de medidas, no, ya no estaba. Y con una serie de medidas que establecieron, en un año lograron disminuirlo a 6.000 y hoy están en 1.000. Entonces, cuando hay países que logran hacerlo, porque no es fácil, realmente es un reto, no es tan fácil, porque tiene que haber una integración, no únicamente de una institución, sino de todo un Estado, para que esto se cumpla. Las calles no están diseñadas aquí, bueno, es un caos completo, ¿no? Usted mencionó Nueva York y Miami, las calles se enumeran, son rectas, uno hacia arriba y otro hacia abajo, las que son rectas son avenidas, las que son verticales son calles. El nombre de aquí le nombran avenidas cuando son muy grandes o son muy anchas, ¿no? Pero eso no tiene que ver en la denominación en otros países. Pero yo tengo entendido que ustedes están tratando o existe un plan para reformular la circulación por vías muy importantes de la ciudad, como la Abraham Lincoln, como la Tiradentes, como la Máximo Gómez, como la Winston Churchill. ¿Realmente qué hay de cierto en eso? ¿Quieres? Sí, como le decía la directora, estamos trabajando de la mano con las alcaldías para poder establecer planes de reordenamiento vial. Y para el caso específico del distrito, ya en la sala capitular y en coordinación con la Comisión de Tránsito y Seguridad y ya la administración de la misma alcaldía, estamos conociendo lo que es el polígono ampliado desde la Máximo Gómez, avenida Luperón, avenida Kennedy, avenida 27 de febrero, para que toda esa trama que se desenvuelve en esa zona, que es la más congestionada que tenemos actualmente, funcionen algunos patrones de circulación, o sea, crear calles en un sentido. Estamos seleccionando los sectores más congestionados para ir implementando por etapa. Ya en su momento lo harán de conocimiento en vista pública, pero se ha ido socializando con la Junta de Vecinos, con los operadores de transporte público y las empresas de la zona. En esto hemos acompañado a las alcaldías porque quienes tienen la facultad de cambiar los sentidos de las vías son las alcaldías. ¿Y no han encontrado resistencia de ellos? Estamos trabajando con muchas alcaldías de una manera muy eficiente, claro. Y hay muchos alcaldes que son los que han venido a agregarse porque saben que el Intran puede ser una palanca importante para sus ellos. ejecuciones. Si en sus alcaldías, en sus demarcaciones se resuelve el problema del tránsito, ya es un éxito para ellos. Claro. Si me lo permiten, tenemos que hacer otra pausa. Regresamos con el tema de esta noche. Continúen con Edición Nocturna. Ay, señores, bienvenidos al sabor de la cocina. ¿Tú dijiste hi? Sí.
A las 11 de la mañana llega el sabor, pero el sabor de la cocina. Lewanda Bello, Luigi Puello, Nicole Baba y Rosalía Mejía, cada uno con su sazón para llenar tu pantalla. El sabor de la cocina. Lunes a viernes, 11 de la mañana. Véalo por aquí, por CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Ginny Ana Rosina con el ritmo informativo diario. La actualidad nacional e internacional. De momento es información que tengo. Más adelante ampliaremos detalles. Juan Reyes está en un punto de la ciudad y nos tiene detalles. Adelante. Gracias, así es. Buenas tardes. Dominicanos que estarán en la lomita de los sustos porque de inmediato... Noticias ahora. Lunes a viernes, 12 del mediodía. Véalo por aquí, por CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Bien, continuamos con el tema de esta noche relacionado con la crisis en el sistema de transporte y tránsito terrestre en la República Dominicana y el papel que les corresponde en la solución de ese grave problema al Intran, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, cuya directora es la ingeniera Claudia Francesca de los Santos, que se encuentra aquí con nosotros, acompañado de dos importantes técnicos de la institución, la ingeniera Alessandra Cedeño y el ingeniero Hernán Paredes. ¿Cuáles son las vías de circulación más complejas y complicadas, donde se producen más dificultades y más tapones? ¿Las horizontales o las verticales en la ciudad de Santo Domingo específicamente? Esa importancia se la da específicamente los orígenes y los destinos que estén. Por ejemplo, en unos estudios que realizamos anteriormente, se dice que más del 60% el destino del más del 60% de los viajes es la UAS y el Centro de los Héroes. Entonces, muchas veces las vías toman su importancia no por las dimensiones que tengan, sino por los comercios, universidades, el flujo de personas que vaya a cada uno de ellos. Nosotros aquí tenemos una buena cantidad de vías. Por ejemplo, tenemos la Máximo Gómez. Es una vía donde tienes más de una universidad, pero también tienes mercados, tienes comercio, pero está también colegios. Tienes la John F. Kennedy, la 27 de febrero que ha pasado a ser el principal. La Churchill tiene comercios, pero por ser una vía de esas dimensiones, pues maneja de una manera más eficiente lo que es la circulación. Tienes la de Independencia, tienes la 30 de Mayo o Malecón en diferentes puntos. Entonces siempre dependerá de los orígenes o destinos que hayan en cada una de estas, dónde están los lugares de trabajo. Fíjese que en la mañana usted tiene el Puente Duarte totalmente congestionado, porque muchas personas viven allá pero trabajan aquí. Igual que la Duarte, igual que la Duarte. Si nos vamos a nivel nacional, la autopista Duarte, la 6 de noviembre, son vías que realmente manejan la mayor cantidad de incidentes. Las grandes ciudades han resuelto el problema o han intentado o han enfocado la solución del problema sobre la base de la construcción de túneles y sobre la base de construcción de elevados, ¿no? Lo que se llaman los loops, que alcanzan algunas alturas de 5 y 6 plantas. Los túneles en ciudades tropicales no tienen mucho sentido, ¿no? Porque no cae nieve, y hay luz solar todo el tiempo. Es decir, ¿cuál sería la solución correcta? Porque evidentemente con las vías que tenemos hoy en la ciudad de Santo Domingo, por más vehículos que se retiren de circulación, siempre habrá dificultades en el tránsito. Hay que reorganizar la manera de circular. O sea, la manera de circular en la ciudad debe ser cambiada porque es como usted dice, vías tenemos, túneles tenemos, pasos a desniveles tenemos. Sí todavía faltan algunas intervenciones porque estos proyectos muchas veces son proyectos integrados. O sea, un solo proyecto puede tener varias intervenciones. Y hay algunos, como la 27 de febrero, que todavía están pendientes algunas intervenciones. Pero la forma de movernos debe ser modificada en algunos puntos. Pero lo más importante es la obediencia, la disciplina de nosotros como conductores en las vías, de manejarnos. Yo siempre he dicho, y se lo digo a ellos, que si la ciudadanía aportara con obedecer las normas de tránsito, obedecer a la gente, obedecer lo que dice la señalización vertical,
un porcentaje muy amplio del problema estuviera resuelto. Porque el problema no es únicamente la congestión. La congestión en todas las ciudades del mundo en hora pico hay congestiones de horas, pero sí hay una disciplina que entonces la cumples con ella y por lo tanto esta congestión no es tan amplia. En una oportunidad se dio solución al estancamiento del tránsito con los giros a la derecha en rojo, ¿no? Así es. Y eso funcionó. Ahora se le ha dado, quedaba el giro a la izquierda, que es el más complejo. Y aparentemente con la solución que se ha dado viar en algunas avenidas principales como en la Winston Churchill, como en la Abraham Lincoln, en el Malecón, incluso en la George Washington, eso ha mejorado el problema, pero ¿es la solución final? Quería ampliarle, de acuerdo a lo que dice la directora, estamos ahora inmersos en lo que es un plan estratégico de movilidad urbana sostenible. Como usted decía, los niveles de congestionamiento y de tráfico privado que hay en la ciudad nos obliga a orientar el modelo de movilidad hacia un transporte público sostenible. Entonces nosotros podemos ir mejorando la congestión si implementamos un sistema de transporte público eficiente. Todo este plan es integral, conlleva cambio de sentidos viales, creación o gestión de estacionamientos, creación o fortalecimiento de corredores de transporte público colectivo, todo un proceso de reordenamiento de las rutas existentes de transporte público de baja capacidad, como le decía la directora, exigiendo un nivel de calidad en el servicio. Entonces, toda esa vinculación y ese plan dirigido hacia los peatones es lo que nos lleva a tener una ciudad que se mueva y que se integre. Estamos aquí, pero estos planes van a ser implementados en diferentes ciudades con las que ya hemos estado trabajando y, como ella le decía, solicitud de las mismas alcaldías que se han acercado para que llevemos nuestro plan a las diferentes ciudades. Ingeniero, usted dijo en un momento del programa que el parque vehicular que se ocupa del transporte de pasajeros tiene una edad, es muy longevo, ¿no? Tiene alrededor del promedio 57%, esos de son 20 datos años. que tienen 20 años o más. Son pura chatarra, ¿no? Evidentemente. ¿Cuántos vehículos de transporte colectivo se necesitarían en una ciudad como la de Santo Domingo, con 3,5 millones de habitantes, para agilizar el tránsito? No diría yo para resolver el problema, sino pero para agilizar el tránsito. Porque si hay un sistema de transporte público confortable, barato, la gente se movería en él, ¿no? Y yo no iría, dejaría descansar a mi carro y me iría de mi oficina a mi casa en el autobús con aire acondicionado, iría leyendo el periódico, un libro, y no tendría necesidad de estresarme conduciendo en una ciudad tan inhóspita como la ciudad de Santo Domingo. Como lo dijo, es un proceso y este plan de movilidad urbana se va ejecutando por parte. Por ejemplo, para este año están identificados 9 corredores principales de la ciudad de Santo Domingo. ¿Cuáles son esos? Donde el Ministerio de Obras Públicas ya va a iniciar lo que son las intervenciones de la infraestructura. ¿En qué consiste esta intervención? Muchas personas piensan a veces como que vamos a comenzar a romper toda la ciudad. No. Es básicamente señalización vertical horizontal. Ya el Intrant estableció las paradas en estos 9 corredores donde van. El Ministerio de Obras Públicas es el responsable de en los lugares donde tengamos el espacio hacer la bahía para que sea más eficiente la circulación. Donde no se pueda, pues tratar de que sea lo más confortable posible para el usuario y para el conductor del autobús. Entonces, estos 9 corredores son los corredores tradicionales nuestros. 27 de febrero, Kennedy, Máximo Gómez, la Núñez de Cáceres, Churchill, Isabel Aguiar, La Luperón, Carretera Mella y Las Américas. Y Las Américas. Entonces, estos 9 corredores, ¿qué buscamos? Están los 9 corredores, pero está también las 5 terminales interurbanas. ¿Qué buscamos con esta primera etapa del proyecto, que debe ser un proyecto que se ejecuten las primeras terminales en este año? Habrán 2 terminales que se concluirán el año próximo. ¿Qué buscamos? Si usted se fija en la zona de la Duarte, usted tiene todas las terminales de guaguas, ¿verdad? De las que vienen del sur y de las que vienen del este. Entonces usted dice, ¿pero por qué tienen que llegar al centro de la ciudad? Entonces estas terminales lo que buscan es dejarla fuera de la ciudad y que solo el transporte urbano se maneje dentro. En estas terminales habrán transporte interurbano,
que deja y transporte urbano que se lleva. Y estará el metro lo contrario. también a disponibilidad. Y está el metro estará siempre. Por ejemplo, una de las terminales, la del norte, está en donde está la estación Mamá Tingó, que es la primera estación del metro. Entonces hay una integración de todos estos sistemas y con estos 9 corredores priorizados, por ahí iniciamos. Entonces continuamos a través del tiempo pues integrando diferentes corredores. Bien. Tenemos que hacer una última pausa y regresamos después de ella con la parte final del tema de esta noche. La mañana inicia con 3. Enfoque matinal. El matutino que marca el inicio de la jornada noticiosa. Que hay una cantidad de delitos que por numeroso pasa por debajo de la cortina. La comunicación, mucha gente la hemos asumido como un sacerdocio, como una vocación irrenunciable. La gente en la calle está pidiendo el fin de la impunidad. Desde las 7, no te quedes sin informarte. Véalo por aquí, por CDN, el canal de noticias de los dominicanos. La parte más íntima de las figuras del deporte. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Deporte Inside, CDN Canal 37. Yo soy Manuel Acevedo. Un placer compartir con todos ustedes todo lo que te interesa saber de tus deportistas favoritos. Pero imagínate, ¿cómo esperes si no ganan hoy, ya no hay mañana? Deportes Inside con Manuel Acevedo. Doña J-Lo estaba de cumpleaños este fin de semana. ¿Y saben con quién lo compartió? Con Alex Rodríguez. Lunes a viernes a las 10 de la mañana. Véalo por aquí, por CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Bien, llegamos ya a la parte final del tema sobre el transporte y los esfuerzos que se están realizando a través del Intran, que es el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, para resolver el problema más grave que hoy confronta la ciudad de Santo Domingo. Bueno, pero ¿qué podemos esperar? Porque la gente está ansiosa de una solución. Cuesta mucho dinero, cuesta mucho esfuerzo acostumbrarse a la idea de que existe solución del problema. Y yo creo que el desorden del tránsito es un reflejo de otros desórdenes que se dan en la ciudad de Santo Domingo. Por ejemplo, vamos a poner Piantini o Serrayés, que eran barrios residenciales con casas de un solo nivel, donde en cada casa había, en un barrio, en una cuadra, habían 7 o 10 viviendas y habían 12 vehículos a lo sumo, ¿no?, en ese barrio. Hoy hay 14 torres. Con 300, 12 niveles, 3 apartamentos por nivel. Y sin parqueo para visitantes. Sin parqueo para visitantes. 3 vehículos por apartamento. 3 vehículos y 2 vehículos por habitantes cada vez que van a construir una residencia de esa, un transporte. La gente los constructores utilizan un carril de la calle de 2 vías para almacenar los bloques, la funda de cemento, la varilla y todas esas cosas, y el tránsito el tránsito peatonal se vuelve un caos y la ciudad se hace invivible. Yo supongo que la solución tiene que buscarse también por ahí, ¿no? Sí, volvemos a lo mismo. A través de los años se fue perdiendo como la capacidad de fiscalizar de nuestras instituciones. Entonces, en esos procesos que usted acaba de mencionar intervienen varias instituciones, ministerios en muchos de los casos, alcaldías también. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer es retomar, porque las leyes existen de qué está permitido y qué no. Entonces, retomar y de alguna manera fortalecer a una alcaldía, fortalecer a un ministerio de obras públicas en lo que tiene que ver con esto. Un caso muy sencillo, una línea de comida internacional, pues construyó una de sus unidades en una esquina muy importante para nosotros, que cualquier cosa en esa intersección nos crea un gran conflicto en toda la zona. Vimos el problema, vimos muchas entradas, muchas salidas. ¿Qué pasa? Ministerio de Obras Públicas, envíeme qué ustedes le aprobaron.
cuando vemos lo que el Ministerio de Obras Públicas aprueba, es muy diferente a lo que está implementado. ¿Qué hizo el Intran? Fue donde ellos y les dijo, esto no es lo que está aprobado. Ustedes tienen que trabajar de acuerdo a esto. Y logramos cerrar esas 2 entradas que nos creaban un conflicto terrible en esa esquina. Entonces, la gente está comenzando a percibir que, bueno, llegó una institución que me dice que yo no puedo hacer lo que yo quería hacer, porque todas las instituciones tenemos debilidades, no tenemos la capacidad de salir a inspeccionar todo lo que se hace en el país. Y la tradición Entonces, también influye. ¿qué estamos haciendo? Priorizando esos puntos focales donde tenemos situaciones y evaluándolos. Y tomar quien les dijera no lo puedes hacer. O no había esa persecución a que, mira, tú no puedes hacer esto. Y Entonces, cuando se trata de una construcción física, ¿qué hacen? ¿Derribarla? Bueno, lo que pasa es que ya esa parte no es nuestra. No, pero quiero decir, si hay una salida y esa salida conlleva una edificación cualquiera que obstaculiza la circulación no solamente de vehículos, sino de gente también, ¿no? Y crea entaponamiento en esa esquina. Lo correcto le voy a comentar algo. En nuestras instituciones las cosas se aprueban como tienen que aprobarse. El tema es que como no hay supervisión permanente, el desarrollador o el constructor muchas veces modifica lo que hay. Entonces, esa es la herramienta que tiene el Estado para decirte, mira, eso tienes que eliminarlo, y fue lo que pasó. Nosotros eliminamos cosas que estaban hechas, no grandes infraestructuras, pero sí se eliminaron. En el caso de ser grandes infraestructuras, mientras estuve en el Ministerio de Obras Públicas, sí le buscamos salida a unos cuantos casos. A lo mejor no demoler la edificación completa, pero sí a lo mejor eliminar unos parqueos que obstaculizaban la entrada o la salida. Ustedes han desarrollado una relación muy amistosa, por lo que he podido percibir, con las alcaldías en lo que tiene que ver con el problema del tránsito, ¿no? Así y la es. movilidad vial. Pero evidentemente, de acuerdo con lo que dice la ley y que he leído, ustedes tienen la autoridad suprema sobre el que tiene que ver, y no pueden encontrar resistencia de las alcaldías cuando se trata de un problema vial, un problema de transporte. ¿Cómo ha sido? Sí, nosotros estamos creando como una especie de protocolo de cómo, o sea, en qué momento ellos necesitan de nosotros y en cuáles ellos deben cumplir con algo que nosotros exigimos. Por ejemplo, con el proceso de las rutas de operación, la ley establece, la alcaldía en su demarcación es responsable de las rutas, pero si va a crear alguna ruta, tiene que hacer los estudios que la validen y someterlos al Intran. ¿Por qué? Muchas veces hay congestión en diferentes ciudades, no porque las vías no sean suficientes o porque los vehículos lo estén haciendo de una mala manera, sino porque hay aprobado una serie de rutas ocupando espacio público que a lo mejor no son necesarias, y entonces como no hay una demanda tienen que estar detenidos todo el tiempo ocupando un espacio público. Entonces lo que la ley busca es que la alcaldía se vea en la obligación de que realmente eso sea una necesidad de la comunidad, no que sea que alguien entiende que eso tiene que estar ahí, sino que es una necesidad. Y lo que buscamos, a pesar de que la ley establece que nosotros somos el órgano rector y que tenemos pues la última palabra, lo que tratamos de hacer es que todo este cambio sea de una manera integrada. O sea, no queremos... Y armónica, supongo. Armónica, una idea de atropellar y de decir es lo que yo digo. No. Vamos juntos a buscarle la salida a esto. Y es tanto así que inmediatamente se creó el Intran. Llegaron cerca de 5 alcaldías con su plan de movilidad. Mírenlo aquí, véanlo, valídenlo y vamos a trabajar. Y hemos trabajado con muchas. Las vallas que pululan en la ciudad, a veces que obstaculizan la visión de la gente. Primero es contaminación visual, dicen algunas personas, pero también constituyen una forma de distracción que puede provocar accidentes. ¿Qué tipo de medidas se pueden tomar para regular eso? Mundialmente se establece que nada que entretenga al conductor puede ser parte de la vía. Si usted va por nuestras vías en la ciudad, principalmente, usted se encuentra con cantidad de cosas que lo entretienen al conducir. O sea, usted puede estar detenido en su semáforo y usted se pone a mirar otro letrero. Entonces, ese es un proceso que primero estamos reglamentándolo. Ese sí estamos reglamentándolo, a pesar de que el reglamento anterior era muy bueno en lo que eso se refería. Pero sí estamos reforzando un poco más ese reglamento para entonces establecer las disposiciones que vamos a establecer con todos esos temas. Nos queda poco más de un minuto y yo tengo una preocupación. Yo veo que en los espacios públicos
se está usando publicidad y promoción comercial, cuando esos espacios deberían reservarse para promover consignas y cosas cívicas. Por ejemplo, paga tus impuestos, protege la ciudad, limpia la ciudad, no arroje basura en la calle, cuida las escuelas, ese tipo de cosas. ¿Por qué se permiten? Eso es parte del reglamento que tenemos que terminar. O sea, todas esas cosas... Y eso es una responsabilidad de ustedes. Es una responsabilidad nuestra. Bueno, le estoy muy agradecido por esta magnífica oportunidad. Ha sido un placer conocer a los dos ingenieros, ya usted la conocía, y me alegro mucho que el presidente de la República haya tenido la certeza de cogerla a usted para dirigir un apartamento tan importante, y esperamos que todo culmine con el éxito y que las medidas se den bien, porque si mejora el tránsito... Mejoramos todos. Mi nivel de estrés bajará enormemente. Le damos calidad de vida. Calidad de vida. Gracias por su participación. Le deseo un resto, bueno, el resto de la noche, no, ya un buen sueño, porque ya son las 12 de la noche. A todos los amigos televidentes, gracias por su atención. Será hasta mañana cuando volveremos con ustedes para otra edición nocturna. Hasta entonces.